Les contamos que el próximo 6 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario de lo que significó el primer golpe de Estado para nuestro país. Y en casi 100 años queremos saber justamente cuáles fueron los puntos de inflexión y marcó tal vez el inicio de un periodo golpista que tuvo nuestro país. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando junto a nuestro magíster en historia, nuestro columnista Maximiliano Martínez. Maxi, bienvenido, ¿cómo estás? Maru, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Excelente, por supuesto. De recibirlo acá en la columna, que para mí es una de mis preferidas, ya lo sabe a eso. No voy a decir Si no, nada porque para el anterior preparamos para Carmen, para vos, la de fútbol, y no había nadie, pero bueno, no había nada. ya está bien. Bueno, ¿qué le parece si empezamos a contextualizar un poco, justamente, vale la redundancia, cómo era en ese momento el contexto social, político y económico que se vivía en el país para lo que posteriormente terminó sucediendo, que fue el golpe de 1930? Primeramente vos fijate que hay un uso en la conceptualización de la gran mayoría de los golpes de Estado que hubieron en la Argentina, 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976. Hasta 1966 los golpes se autodenominaban revoluciones. ¿Está bien? Y desde el punto de vista de la historia hay una gran diferencia entre revolución y golpe. ¿Está bien? Porque la revolución casi siempre es llevada adelante por las estructuras sociales de abajo que empujan para generar un cambio, mientras que los golpes de Estado, en su gran mayoría, son cambios estructurales que se intentan llevar desde arriba hacia abajo, desde las estructuras de poder que han perdido justamente ese poder y quieren volver a retomarlo, ya que no pueden tomarlo por el sistema democrático o por los votos que por los que se plantean estas cuestiones. Bien, hecha esta aclaración, en 1930, el 6 de septiembre, como bien dijiste vos, se lleva adelante en la Argentina el primer golpe de Estado que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen en su segundo gobierno y es llevado adelante por el general José Uriburu, que había sido ministro de guerra del presidente Alvear, radical, y que termina con un proceso de democratización que había empezado en 1912, 1916 con la ley Sáenz Peña. Es la primera ley que por primera vez permite o evita la cuestión del fraude electoral, que había sido una práctica que se había implementado en la Argentina desde la consolidación del Estado Nacional en 1880 con Roca hasta 1912, que se implementa en un municipio de Santa Fe y finalmente en el 16 le permite a Irigoyen llegar al poder. El contexto político en el que se da el golpe es justamente en la segunda presidencia de Irigoyen, que comienza en 1928. Irigoyen era una persona que políticamente quería generar cambios profundos en la política institucional argentina. Eso nosotros los sanjuaninos lo sabemos muy bien porque una de las intervenciones que se lleva adelante es a la gobernación de Aldo Cantoni. De la misma forma que se hace en Mendoza, que se termina asesinando al gobernador de Mendoza, Lencina. Y esto se expande por casi toda la Argentina desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, Argentina ya venía desde una profunda crisis del modelo agroexportador, del modelo agrícola ganadera, productor de materias primas, que había sufrido su primera gran crisis con la Primera Guerra Mundial y que va a tener su gran crisis con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929. Al tener una economía tan dependiente del comercio exterior, porque nosotros le vendíamos a Inglaterra, pero le comprábamos a Estados Unidos los productos manufacturados, va a tener su gran golpe en 1929 y Irigoyen va a estar al mando de esa cuestión. Si vos me preguntás a mí, teniendo en cuenta las lecturas de Ezequiel Gallo, que ha sido uno de los que más ha trabajado la cuestión del radicalismo en esta cuestión y el golpe, son meros pretextos. ¿Está bien? ¿Por qué? Son meros pretextos porque en realidad contra lo que van es contra la figura política de Irigoyen. Contra la figura y contra lo que Irigoyen simbolizaba, que era esta cuestión de simbolizar a la masa popular de aquel momento. ¿Y cómo era la relación de Hipólito Yrigoyen con las Fuerzas Armadas? La relación de Hipólito Yrigoyen con las Fuerzas Armadas era compleja. ¿Está bien? Porque si nosotros lo pensamos, y voy a citar nuevamente a Ezequiel Gallo, el proceso de revolución que se va a dar, o el proceso de levantamientos políticos sociales en la Argentina, dentro de esta consolidación del Estado Nacional, va a comenzar en 1890 con el intento de toma del poder de los radicales por medio de la Revolución del Parque.
En el 93 se va a llevar otro intento de revolución y en 1905 se va a llevar otro intento de revolución adelante. En esos 3 intentos van a participar sectores del ejército. Es más, Uriburu va a estar en esos sectores. ¿Está bien? Quien le va a hacer el golpe a Irigoyen. Y justo también. Eran militares radicales. Pero en 1930, pasada esta primavera económica y política que se dio en la Argentina durante la presidencia de Marcelo Alvear, ese ejército vio que la continuación de un modelo político, acordate, intervencionista como el que había llevado Irigoyen, no era posible. ¿Y cómo fue el golpe, planteándolo desde el punto corto, violento? ¿Tuvo participación o no de civiles? En la Argentina todos los golpes militares, exceptuando el de 1943, son golpes cívico-militares. Participa el pueblo, participan las estructuras de poder, como dijimos anteriormente. Es un golpe que desde el punto de vista de esta corta o larga duración es extremadamente corto porque gran parte del ejército estaba con Irigoyen y quienes llevan adelante, como te dije anteriormente, fue Uriburu y Justo, que eran 2 generales, y se lleva adelante desde el Colegio Militar de la Nación. El golpe se hace con cadetes del ejército. ¿Está bien? El ejército no participa directamente, pero tiene una participación indirecta. ¿Por qué? Porque podría haber defendido en ese momento al gobierno de Irigoyen y no lo hace. ¿Sí? Lo que va a terminar produciendo esta cuestión es que se lo derroque a Irigoyen y se imponga sobre la República Argentina algo que los historiadores hasta no hace mucho tiempo denominaban década infame. Hoy en día los historiadores que estudian ese periodo no lo denominan de esa forma, sino que lo denominan como la restauración conservadora. ¿Sí? Desde el punto de vista político sí hubieron cuestiones infames, pero se comienza a cimentar en la década del 30 hasta 1943, 1946, la cuestión de un Estado que comienza a estar presente en el control de las cuestiones económicas y políticas y que comienza a pasar de una estructura liberal, conservadora, dependiente de las estructuras exteriores a una cuestión más interna que comienza a enfocarse en un sistema o en un modelo industrialista que va a ser el que se va a conocer como la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Bien, aprovechamos que estamos compartiendo algunos títulos de los principales medios de comunicación que teníamos en ese momento, que era el periódico. ¿Vos cómo crees que fue la influencia que tuvieron los medios de comunicación justamente para este quiebre institucional? Los periódicos lo limaron a Irigoyen. La opinión pública lo limó a Irigoyen. ¿Está bien? Políticamente lo limó. Yo siempre, cuando usamos esta cuestión para explicar en las clases, el primer número del gráfico salió en 1919. ¿Sabés qué hay en la tapa del primer número del gráfico? No. Una imagen de Irigoyen saliendo de la Casa Rosada. ¿Sí? La gran mayoría de todos los diarios de aquel momento lo limaron a Irigoyen. ¿Está bien? Para que la opinión pública tuviera la imagen de que el sistema político de ese momento no daba para más y que se debía volver a ese pasado que había sido extremadamente beneficioso para la Argentina y que le había posibilitado a la Argentina crecer y posicionarse como una potencia mundial, que nunca la fue. Bien. ¿Está bien? Nos quedamos sin tiempo, Maxi, pero por último, quiero un concepto que englobe esto de cuál fue el significado que tuvo este primer golpe de Estado para la Argentina y, bueno, qué implicancias tuvo también para todo lo que vino después. Restaurar conservadoramente la estructura que se había perdido en 1916 por medio del voto de la gran cantidad de los hombres, porque la ley se empeña era del voto masculino, universal, obligatorio y secreto, y sacarle esa legitimidad que el pueblo había obtenido en 1916. Volver otra vez a la cuestión del fraude electoral, porque posterior a esa cuestión hay que recordar una cuestión. Vos tenés un presidente que va a ser Uriburu, que va a estar en 1930, pero que va a salir a las elecciones y el presidente va a ser Justo, otro de los que había participado en el golpe del 30. Y posterior a eso van a haber 2 presidentes radicales que son olvidados, porque cuando uno piensa en el radicalismo dice Irigoyen, Alvear, Irigoyen, Frondizi, Ilia, Alfonsín de la Rúa. No, en el medio hay 2 presidentes radicales. Pasa que son presidentes radicales muy vinculados a la cuestión liberal y conservadora.
que son Ortiz y Castillo, pero son presidentes radicales. Entonces, políticamente, ¿qué? Es volver a las prácticas de 1880. Económicamente no. ¿Está bien? Y ni hablar si nos tuviésemos que centrar sobre la cuestión social, porque en ese momento se da el surgimiento de la cultura de masa, se da la visibilización y la mayor concentración de poder del movimiento obrero, que va a explotar luego, posteriormente, en 1946, con la llegada del peronismo. Un dato esclarecedor. En el golpe del 30, Perón es el nexo entre Justo y Uriburu.